Sí, yo lo envío, ajá, yo lo envío. Entonces, De acuerdo, ingeniera. listo. Entonces, voy a continuar. Qué pena, de verdad. Bueno, lo que decía en ese video, en un breve resumen, es que los países, en el marco de sus compromisos internacionales que tenemos con la Convención Marco, tenemos que generar una serie de reportes que le ayudan a la Convención a evaluar el avance de los países respecto a los esfuerzos que hacen para enfrentar los efectos del cambio climático. Y uno de los reportes son las comunicaciones nacionales, que lo mencionó nuestra colega Fabiola, si no me recuerdo, ¿no? Este documento de reporte. Entonces, ¿qué son las comunicaciones nacionales? Las comunicaciones nacionales son uno de los primeros reportes que los países empezaron a remitir a la convención informando estos esfuerzos. ¿Y qué información contiene? Contiene información sobre las circunstancias nacionales de cada país, es decir, todo tipo de información eh, sobre sus por ejemplo, sobre sus condiciones geográficas, sobre las actividades económicas, información socioeconómica, todo lo que, digamos, contribuyera a dar como un perfil sobre el país, ¿no? Un perfil socioeconómico, ambiental, etc. La otra información que se reporta son sobre los efectos de las acciones que están realizando para adaptación, sobre mitigación, sobre los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y así una serie de temas que estas comunicaciones nacionales relacionadas al cambio climático, sobre financiamiento también, ¿no? Entonces, en nuestro caso, Perú ha reportado hasta ahora tres comunicaciones nacionales. La primera comunicación nacional lo hicimos en el año 2001, el segundo en 2010 y el tercero en abril del 2016. Como ven, estos reportes han sido bastante, digamos, con un plazo bastante largo, ¿no? En realidad, estos reportes debieran generarse cada 4 años. La Convención Marco establece eso, ¿no? Que la frecuencia de estas comunicaciones debiera ser 4 años, cada 4 años. Yo les he puesto el link ahí debajo para que puedan visualizar, ¿no? Y a través de este reporte la Convención puede ir revisando cómo va avanzando cada país, ¿no? Bueno, luego de estas comunicaciones nacionales, otro tipo de reporte que salió después del 2010 fue el informe bienal de actualización, que se le conoce como BUR, Biennial Update Report. Como su mismo nombre dice, ¿no? Son informes que se reportan cada 2 años, ¿no? No como la comunicación nacional que antes era cada 4 años. Ahora, ¿por qué es importante este reporte? Porque en este reporte se informa a la comunidad internacional de forma clara y transparente, es uno de los ejes prioritarios de este tipo de reporte, ¿no? Los esfuerzos de las acciones de mitigación que se están realizando, ¿no? Así como los niveles actuales de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, este informe, a diferencia de las comunicaciones nacionales, se centra, ¿no? Se focaliza en que se brinde información muchísimo más detallada sobre temas de mitigación y sobre todo aún más sobre las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Y este informe, a diferencia de las comunicaciones nacionales, es sometido a una revisión por parte de expertos de la Convención, ¿no? Entonces, este informe sí, la información es contrastada para evaluar sobre todo el nivel de transparencia que el país está, sobre el nivel de información y transparencia que el país está dando, ¿no? Y por ejemplo, a ver,
Este informe, por ejemplo, nosotros presentamos el primer informe bienal de actualización en diciembre del 2014, ¿no? Aquí está el documento para que lo puedan visualizar. Y después de varios meses, el informe es sometido a esta revisión por expertos, y estos expertos revisan nuestro documento en función de una serie de lineamientos que la Convención Marco nos pide que debemos, de información que debemos reportar. Entonces se verifica si es que el país está reportando lo que se ha pedido, ¿no? En otras palabras. El primer informe, como todo lo que se hace por primera vez, siempre uno no tiene claridad del nivel de detalle de la información que tiene que reportar. Entonces, en este primer informe de los expertos, surgieron muchas recomendaciones de cómo mejorar la información, ¿no?, que hemos brindado. Luego, en diciembre del 2019, el año pasado, reportamos nuestro segundo informe bienal de actualización, ¿no? Y este informe ya también ha pasado por revisión de este grupo de expertos, y también ya tenemos recientemente, esto recién lo han, en noviembre, hace un par de días, por no decirlo, el 16 o 17 de noviembre creo, ya publicaron, ¿no? Estos documentos se publican en la página web de la Convención Marco de las Naciones Unidas, y en su reporte, en la evaluación, ¿no?, de este informe, bueno, el grupo de expertos nos califica de que hemos mejorado de forma importante respecto al primer informe que habíamos presentado, que hemos implementado muchas de las recomendaciones que en su momento hicieron en el primer informe, porque ya con la primera experiencia pues se mejoró, ¿no?, el nivel de información que se requiere reportar, y que ha habido también muchas mejoras sobre todo en la cantidad de información, ¿no?, en la cantidad de información y en el tipo de información que hemos brindado. Entonces esto es, digamos, como un reconocimiento al esfuerzo del país, ¿no? Y este informe, olvidé precisar que toda la información que contiene estos informes es información que el Ministerio del Ambiente lidera, porque, digamos, está a cargo el Ministerio del Ambiente de elaborar estos reportes, pero la información se hace con la información que se proporciona que diferentes actores, ¿no? Tanto el actor público, privado, las organizaciones, la organización civil, etcétera. ¿Por qué? Porque cada vez que se va a elaborar un informe, el Ministerio del Ambiente pone a conocimiento de la población que se va a elaborar este documento, y se les pide, ¿no?, que puedan contribuir con la información, por ejemplo, sobre las medidas de mitigación, ¿no? Lo que se hace, por ejemplo, se pone como un link donde cualquier persona que implementa una medida de mitigación o que hace alguna acción que contribuye a reducir emisiones pueda reportarlo al MINAN, y el MINAN así, de esta forma, pueda consolidar y reportarlo a su vez a la Convención Marco, ¿no? Entonces, son informes que son elaborados de forma colaborativa con toda la población, ¿no? Todos los actores que, digamos, tienen alguna intervención directa con las medidas de mitigación. O también con las estimaciones de gas de efecto invernadero, ¿no? Porque las empresas proveen información, etcétera, ¿no? Entonces, lo que les quería mostrar ahora era un poquito cómo es que ahora estos informes van a ir cambiando en términos de detalles de información, o van evolucionando según las exigencias que se van dando en el marco del Acuerdo de París, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, hasta hasta ahora, por decirlo, hasta el 2020, ¿no?, que estamos todavía bajo la vigencia del protocolo de Kioto, porque el protocolo de Kioto todavía es vigente hasta este año, hasta el 2020, donde los países desarrollados tienen compromiso de reducción de emisiones, solo que en la segunda etapa
o el segundo periodo de compromiso no ha entrado, digamos, en vigor, pero todavía, digamos, tiene vida el protocolo de Kioto. Solamente se ha operativizado el protocolo de Kioto hasta el 2014, más o menos, 2012, y después ya no, a pesar de que tenía vigencia. Ya no se ha operativizado porque, digamos, no ha habido un acuerdo de los países, ¿no? Y bueno, entonces bajo ese marco el protocolo de Kioto que tiene vigencia hasta ahora, que hay compromisos para los países desarrollados y bajo las diferentes acuerdos también que ha habido o como disposiciones de la convención para seguir reportando información, tenemos lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, eh, los países anexo 1, por ejemplo, ellos tenían que informar informes bienales e inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Los países no anexo 1, como nosotros, como Perú, teníamos que reportar informes bienales de actualización y los inventarios nacionales, incluidos en la comunicación nacional, ¿no? Y también en los informes bienales. Entonces, y también ambos tipos de países, teníamos que reportar las comunicaciones nacionales cada 4 años, ¿no? Como países no anexo 1, esta revisión que les he comentado solamente se hacía a los informes bienales, no a las comunicaciones nacionales. En cambio, los países anexo 1 sí tenían, siempre han tenido procesos de revisiones a sus reportes, ¿no? Y a sus inventarios. Ellos sí siempre han tenido mayores exigencias, ¿no? Ahora, este panorama va a cambiar un poquito porque en el marco del Acuerdo de París, todas las partes ya somos tratados bajo las mismas condiciones. Los países en desarrollo bajo ciertas flexibilidades, pero todos con los mismos compromisos, no como aquí. Acá había diferencias, los países anexo 1 y los países no anexo 1, ¿no? Había diferencias de compromisos de reducción de emisiones. Acá no, acá todos tenemos compromisos de reducción de emisiones, pero de acuerdo a las capacidades de cada país, ¿no? Entonces, en el marco del Acuerdo de París, en el año 2024, ya no vamos a reportar informes bienales de actualización, sino ahora vamos a reportar lo que se llaman informes bienales de transparencia, ¿no? O los BTR que se llaman. Oh my God, me he ido en tiempo. Bueno, entonces, unos minutitos nada más para terminar. Entonces, lo que les quería, a modo de resumen, lo que les quería comentar es que va a cambiar la forma en la que vamos a reportar la información. Antes no teníamos exigencias y a partir del 2024 sí vamos a tener exigencias en cuanto al nivel de información que vamos a reportar. Y todos vamos a ser sometidos a revisiones, ¿no? Ahora ya no solo los países anexo 1, sino todos y con toda la información. Y va a haber mayor rigurosidad de información que nos van a revisar, ¿no? Aquí les voy a dejar unas cuantas slides para que ustedes puedan comparar cuál es la información que reportábamos en estos informes bienales que se llamaban BUR y cuál es el tipo de información que ahora sí vamos a estar obligados a reportar en los BTR, ¿no? Y eso va a ser a partir del año 2024. Ahora, bueno, ya. Eso era en cuanto a términos digamos, de reportes, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de reporte? Entonces, en el video que van a ver, ahí se explica de forma bastante sencilla cómo es que se va a hacer ese cambio, ¿no? De la forma como reportábamos ya antes y ahora cómo vamos a reportar. Por eso yo les voy a pasar el link para que lo puedan ver completito y van a tener una noción bastante clara de cómo está cambiando el esquema y la exigencia en cuanto a la información que se debe presentar, y todo esto para tomar decisiones que realmente permitan cumplir el objetivo de la convención, ¿no? Que es reducir la temperatura, o sea, que no se incremente la temperatura y que produzca luego o sea, mantener por debajo de los 2 grados centígrados el aumento de la temperatura y evitar la catástrofe del cambio climático, ¿no? Ahora,
si bien tenemos medidas de mitigación, digamos, que se pueden implementar, uno de los, digamos, de las limitaciones importantísimas que se dan como en todo proyecto, ¿no?, que se quiere implementar son los mecanismos de financiamiento. Entonces, solamente voy a resaltar aquí unos bien importantes, ¿no? Acá he puesto un listado de algunos mecanismos de financiamiento, pero lo que sí les voy lo que sí voy a resaltar, uno importantísimo, es el acuerdo bilateral que el Perú ha firmado con Suiza, ¿no? Este de acá. Este de acá. ¿Por qué? Porque este acuerdo ha sido firmado en octubre de este año y va a permitir que reducir emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de este acuerdo de París, ¿no? Y va a promover el financiamiento de proyectos para que se implementen tecnologías y prácticas bajo en el carbono. Entonces, ¿qué es lo que le va a permitir o cuál va a ser el beneficio de nuestro país con esta firma de este acuerdo bilateral? Nos va a permitir financiar proyectos con tecnologías de bajas emisiones en el campo, por ejemplo, de energías renovables, cocinas mejoradas, rellenos sanitarios, proyectos de electrificación rural u otros, ¿no? ¿Y en qué se va a beneficiar Suiza, no? Suiza se va a beneficiar porque esos proyectos van a reducir gases de efecto invernadero y esas reducciones le van a servir a Suiza para que pueda contabilizarlo como parte de sus metas de su NDC. ¿Y por qué pasa esto? Porque, porque en los países desarrollados, como ya tienen una tecnología muy, o sea, de última, digamos, de última innovación tecnológica, es mucho más difícil reducir esas emisiones porque ya llegaron al tope de alta tecnología. En cambio, nuestros países todavía podemos todavía reducir, ¿no? Entonces, les vamos a ceder esas reducciones de emisiones, siempre cuidando, sí, el tema de que tengamos la reducción de emisiones para cumplir nuestras metas nacionales, ¿no? Y luego también hay un precio social al carbono que también incentiva a esos proyectos que reducen emisiones y que hay un precio de tonelada por CO2 reducida, ¿no? Que le permite a los proyectos de inversión poder tener flujos positivos, ¿no? Para esos proyectos. Y así. Entonces, aquí hay hay listado algunos mecanismos de financiamiento. Los más importantes son RED, también porque favorece la implementación de políticas públicas, por ejemplo, para poder reducir la deforestación, ¿no? Eso básicamente, lo más importante son RED, el acuerdo bilateral Perú-Suiza, el precio de carbono, porque promueven la implementación de proyectos o de acciones que van a reducir gases de efecto invernadero, ¿no? Y que van a tener, digamos, un desembolso de dinero para poder ejecutarlos. Eso sería por mi parte el día de hoy. Qué lástima que no haya podido ver. Me voy a encargar de que les llegue el video y les estoy inmensamente agradecida por la oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Margot. Muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Entonces, iniciaremos con la segunda parte de la clase con la ingeniera Vanessa Caldas.